¿Qué tal? Muy buenas noches. Una nueva edición de Pensar en Voz Alta. Hoy jueves 23 de mayo, dentro de lo que se llama como la Semana de Mayo. El próximo sábado se estará conmemorando un nuevo aniversario de aquella Revolución de Mayo de 1810 y que nuestros patriotas empezaron a escribir una de las historias más importantes de lo que después terminó siendo la República Argentina. Y el viernes pasado justamente se empezó a cerrar, quizás o no. Habrá que ver, el tiempo lo dirá. Pero el 17 de mayo, a las 8:25 de la mañana, unos minutos posteriores, por supuesto, un rato después nos enteramos los argentinos que moría el dictador más sangriento que tuvo la República Argentina en su vida constitucional, en su vida institucional. Aquel que encabezó el golpe de Estado en el año 76, más concretamente un 24 de marzo de 1976, quien era jefe de Estado del Ejército argentino desde el año 75, el mercedino, Jorge Rafael Videla, nacido en nuestra ciudad, de una familia mercedina, y que para muchos mercedinos es casi una estigmatización que hemos recibido a partir de aquel tiempo a la fecha. Muchos mercedinos cuando andan por el país, por distintos lugares, cuando dicen que es de la ciudad de Mercedes, muchos nos recuerdan, de dónde es Rafael Videla, de dónde era Agosti. Justamente dos miembros de aquella primera junta tuvimos, nada más y nada menos, los mercedinos. Y quien encabezó el país, quien fuera su presidente, Jorge Rafael Videla, era de nuestra ciudad. Ayer hubo un acto en la Plaza San Martín de distintas fuerzas políticas, pero también de vecinos comunes, vecinos independientes, de manera individual, que se movilizaron y concurrieron a esta Plaza San Martín que tantas veces nos ha convocado para distintos hechos. Pero digo, el viernes pasado, Día de la Armada, casualmente en las efemérides de nuestro país, moría Jorge Rafael Videla, presidente de la dictadura, de la más sangrienta, del 76 al año 82. Él fue, hasta el año 81, perdón, después reemplazado por Viola, luego por Galtieri, por Vignoni y ya después, bueno, el retorno a la democracia. Pero quisimos el programa de hoy dedicarlo a este tema, mercedinos que sufrieron la persecución, que sufrieron la tortura, familiares de mercedinos que sufrieron la persecución, la tortura. En el caso particular mío, David Valerga, mi padre David Blas Valerga, quiero comentarlo como a la pasada en esta presentación, como para que también cada uno sepa dónde está parado en esto. Fue cesanteado en el año 55 cuando era secretario del Juzgado Penal número 1 por la Revolución Libertadora. Ya sabemos por qué, porque pregonaba una ideología que era la del peronismo. En el año 76, cuando era juez del trabajo en nuestra ciudad, también fue cesanteado. Luego, bueno, sufrimos algunas otras cuestiones, pero no vienen al caso para comentarlas, porque van a estar, sí, acá en el piso, cuando volvamos de la presentación, Virginia Altuve, viuda de Caracoche, que, bueno, además me crié en el barrio con Virginia, vivimos muchas cosas en común, y bueno, que nos cuente un poco su vivencia, lo que significó Jorge Rafael Videla y lo que significó la dictadura militar. Y también Javier Casareto, otro hombre que sufrió en carne propia esta dictadura militar. Vamos a la presentación y a la vuelta ya estamos con los primeros dos invitados acá en el piso. Bueno, lo decía en la presentación, ya tenemos nuestros primeros dos invitados, como decía, ¿no?, que han sufrido lamentablemente, como muchos mercedinos, como muchos argentinos, lo que significó la dictadura militar en el golpe del año 76, en la presencia y en la figura
de Jorge Rafael Videla, que, como decía, para los mendocinos ha sido casi como un estigma que hemos sufrido desde aquellos años hasta la fecha, y que falleciera el viernes pasado, y que bueno, está todavía ahí, no se sabe si va a ser enterrado en nuestra ciudad, si va a ser enterrado en otro lugar, si va a ser cremado, y que también tocaremos este tema con Virginia Altuve y con Javier Casareto para ver qué opinión también tienen ellos en particular sobre esta situación, qué se debe hacer con los restos de Jorge Rafael Videla. Muy buenas noches, Virginia. Buenas noches, ¿cómo estás, Javier. Buenas noches. Bueno, seguro que han tenido más de una vez que estar al frente de, no sé si de la televisión, pero sí de distintos eventos familiares, sociales, políticos, porque bueno, han tenido una militancia política en algún momento, sindical, ahora más Virginia. Sí. Pero, ¿cómo les cayó, en principio, cómo recibieron el 17 de mayo pasado, el viernes pasado, cuando a la mañana, no sé, más o menos 9 de la mañana, creo que más o menos nos empezamos a enterar todos de que había fallecido Jorge Rafael Videla? ¿Qué fue la primera sensación que tuviste? La primera, bueno, sorpresa, digo, no había habido en los últimos tiempos alguna noticia de que estuviera enfermo, Claro. digo, a veces con algunas personas de conocimiento público surge que están enfermos, que han sido Con enfermos. Macera, por ejemplo, hubo un proceso previo, sí. Así es, ¿no? Sí, no fue, yo recuerdo estaba trabajando, ¿no? Y escucho en radio sí, esas noticias imprevistas que la mencionan con voz más fuerte los locutores, ¿no? Sí. Diciendo que había muerto Videla. Por ahí mi sensación personal es, yo no puedo decir que no me provoca nada, ¿no? Pero tampoco, yo dije, bueno, es natural, tiene, al poco momento uno se entera, tiene 80 y pico de años, Claro. es un proceso natural, murió por muerte natural, no murió en otras circunstancias, ¿no? Sí, digo, estos días hablando con gente amiga y también ante algún reportaje y demás, y uno pregunta por la muerte. Para mí la muerte de una persona, en este caso la muerte concreta de Jorge Rafael Videla, bueno, es un dato biológico, simplemente. Para mí, y lo terrible ha sido lo que fue en vida, ¿está bien? Es decir, yo creo que todos los seres humanos, una vez que morimos, dejamos de ser lo que éramos, ¿no? Ya dejamos de hacer el bien o el mal, lo que fuera. Lo terrible en el caso de Videla fue lo que hizo en vida, particularmente lo que hizo entre 1976 y 1980 y pico, no sé, hasta 81, hasta el llegó a 81, que fue jefe del ejército y presidente de la nación, ¿no? Es decir, el conjunto de lo que fue la dictadura con su accionar tan tremendo en cualquier aspecto, en lo político, en lo económico, en lo social, pero con una particular terrible actitud respecto a lo que era la vida de muchísimos argentinos, ¿no? Es decir, ese legado de una gran cantidad de personas desaparecidas y asesinadas por la dictadura, con todo un proceso que implicaba secuestro, tortura, muerte, secuestro de niños. Eso es una cosa muy terrible, es una carga muy pesada que no fue solo de él, ¿está bien? Es decir, es mucho más amplio, pero en este caso es él. Que fue quizás la principal figura, o con Macera compartieron el lamentable privilegio de... Porque como que Viola tenía un perfil más bajo, parecía. Y su fuerza, incluso también, la aeronáutica, como que parecía que tuviera porque un accionar también... Fíjate vos que Agosti, que también era mercedino, digo, es un tema, la verdad, llamativo para los mercedinos, ¿no? Que dos de los tres integrantes de la primera junta militar, que tomó el poder en el año 1976, hayan sido mercedinos, ¿no? Pero yo creo que lo terrible está ahí, en lo que hicieron. Y quizás a lo mejor lo que hizo después también, de algún modo, en su incapacidad para reconocer errores, para reconocer algo que fue mucho más que error, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso también. Virginia, ¿cómo fue ese viernes cuando recibís la noticia? Para mí fue muy conmocionante. Es más, te digo así como una cosa como rara. Yo a la tarde sentía como, vos sabés que sentía como una cosa, una energía negra que estaba dando, o sea, hasta la podía visualizar. Fue muy conmocionante porque realmente es muy fuerte, o sea, es un símbolo de la muerte, Videla. No quisiera estar en su pellejo, te digo, realmente. Es un símbolo muy fuerte porque yo seguí pensando mucho, más allá de lo político, ¿no? Yo digo, es un ser humano. O sea, viste que a veces uno dice, es peor que los animales y degrada a los animales de esa manera. No, es un ser humano que tiene la capacidad
de una, digamos, maldad, por decirlo de alguna manera, muy extrema. Entonces me parece que a mí me conmocionó mucho, y además porque sabía que a mucha gente muy querida mía la estaba conmocionando mucho también, a gente amiga, Claro. a familiares de compañeros, y no solamente en Mercedes. Lo que Eras pasa es que, consciente que no claro, pasaba desapercibido por un montón de compañeros claro, de ruta. claro, digamos, por ¿no? mucha gente, Que- y gente incluso que estaba, a mí me llegó un mail de una compañera que, bueno, ya no es exilio, pero que está exiliada en México hace mucho, también conmocionada, y que qué se iba a hacer, y que... Entonces, a mí realmente me conmocionó mucho, y aparte, bueno, porque es mercedino, y no podemos mirar para otro lado, y los mercedinos solemos mirar para otro lado. Y bueno, y es el símbolo de una cosa terrible, que dejó una secuela inimaginable, porque nosotros en el momento que fue el golpe militar, nunca nos imaginamos, a la semana ya veíamos lo que empezó a pasar, pero no estaba en la cabeza de ninguno de nosotros, creo, esa extrema... ese plan sistemático extremo para exterminación. Claro, porque uno tenía Entonces, antecedente no tan lejano, golpes del 66, claro, ¿no? Golpes del 62, bueno, el derrocamiento de Frondizi, un paso ahí momentáneo con Guido, digo, el del 55 que había sido un poco más sangriento, pero digo, no al extremo de esta persecución a todos los niveles. claro, ¿no? persecución con desaparición de niños, de jóvenes, de mujeres embarazadas, bueno, lo que viniera, de ejecuciones. Esto que vos decís, Virginia, de que no lo esperaban de la manera en que fue, pero que inmediatamente, casi como que, Bueno, en caso particular de ustedes, de la familia Caracoche Altura, claro, sin entrar en detalles, pero fue a los pocos días del porque golpe, fue inmediato, de la detención fue inmediato, de Martín, claro, ¿no? y a los 2 días, Claro. y te digo que inmediatamente uno supo, porque así, por hacer brevemente una alusión a ese hecho concreto, ¿no?, de Martín, él estuvo detenido, en principio incomunicado 2 semanas, acá en la cárcel de Mercedes, con 2 o 3 más que habían sido detenidos en ese momento. Cuando yo lo pude ver, ya había empezado a llegar gente que había pasado por la tortura, o sea, a los 15, 20 días, nosotros ya lo empezamos a ver. Lo empezamos a ver increíble. Con la dimensión que venía. Con la dimensión que venía. Entonces ahí ya nos dimos cuenta que no era una detención, no, era, si bien había una anticipación del golpe, porque bueno, aparte ya habían actuado la AAA, que era el inicio, y había... Incluso algunos exilios obligados ya. Y exilios durante el gobierno obligados. constitucional, el caso de un mercedino como es el Vasco. Como el Vasco, por ejemplo. ¿no? A Pesteguía, que él se tuvo que ir antes del golpe, incluso. Claro, y aparte fue deportado, diríamos. ya ¿no? había habido matanza de gente Claro. cerca. Yo me acuerdo, 3 meses antes del golpe habían matado 2 abogados, además de muchos otros. Te digo, alguien que me acuerdo, 2 abogados en Chivilcoy, que eran militantes de superficie, digamos, no eran de la organización y estaban... O sea, Claro. que ya se empezaba a ver. Igual, bueno, es como que uno no lo quiere ver hasta que no lo tiene enfrente, hasta que ¿no? no ocurre. Y ahí, bueno, y yo esto que decía Javier, que sí, Agosti también, de Mercedes, yo me acordaba, Tortolo no fue de Mercedes, pero era como si fuera. Tenemos otros premios grandes así. Y tal vez Videla, bueno, es más fuerte porque, bueno, es el ejército, justamente, ¿no? Y Fue la fuerza de las 3 Fuerzas Armadas la que lideraba un Sí. poco, aunque los otros, lógicamente, Sí, sí. bueno, ya sabemos, no sé si todos saben, pero... Además fue presidente de la Nación. Y además fue el primer, claro, presidente, el primer Cuando jefe de la mencionás Junta. a Tortolo, digo para la teleaudiencia que por ahí no sabe bien Claro, de qué estamos bueno. hablando de Tortolo. Tortolo fue un obispo, Sí, ¿no? Que, y después fue vicario castrense vicario en castrense, esa época. que yo leí algo en estos días sobre Tortolo, de cómo fue un gran formador de lo que significó la doctrina de la seguridad nacional y el accionar del ejército. Ajá. Y de las 3 fuerzas. Bueno, claro, él era vicario castrense, ¿No? era el vicario él estuvo mucho tiempo acá en Mercedes. Yo de esa parte no me acuerdo porque no tenía ningún trato ni nada, pero sabemos todos que después, bueno, él también era de los que estaba
mediando, y que sabía como tantos, ¿no? Ustedes como Sabían. contemporáneo de esa época de los 70, ¿no? Y que ahora que tocas el tema de Tortolo y la presencia en Mercedes, ¿no? Como contrapartida la presencia del conocido Padre Juan y lo que fue la Casa de la Juventud. Y que desde ahí uno cuando lee el historial de los, lamentablemente, la triste lista que tenemos de desaparecidos y asesinados, varios de estos jóvenes de ese momento, y no sé si algunos, ustedes creo que también, no sé si llegaron a pasar por la Casa de la Juventud, digo, esas dos iglesias también, ¿no? Sí. Que se plantaron y que Mercedes fue testigo de esas dos iglesias. Una comunidad tan chica, ¿no? Uno piensa cómo fue reflejo de eso. Javier decía, qué casualidad Mercedes, bueno, que tuvo estas dos figuras, pero que también tuvo otras figuras, como dice Virginia, y de un lado y del otro, ¿no? Cómo una sociedad fue Mercedes es una ciudad de muchas paradojas, ¿no? Y en este caso es tremenda la paradoja. Fíjate vos que lo que hablábamos, 2 de los 3 integrantes de la Junta Militar que da el golpe eran mercedinos. Algunas otras figuras que también participaron de algún modo, ¿no? Y al mismo tiempo Mercedes tenía una fuerte militancia política, y particularmente en la década del 70, una fuerte militancia juvenil política, ¿está bien? De varias fuerzas, más quizás la mayoritaria sin lugar a dudas fue la Juventud Peronista, claro, pero hubo más también, yo recuerdo, Virginia también recordará perfectamente, otros sectores, y lo que trae después como consecuencia que haya 22 personas, 22 mercedinos entre los desaparecidos y asesinados. Calculemos que Mercedes en ese momento tendría 40.000 habitantes. es más o menos, claro. un censo de esa época, 40.000 habitantes, sí, sí. Es mucho el número. A ver, la vida y la muerte no es una cuestión numérica, pero en determinados... Si uno lo lleva a cuestiones estadísticas, claro, ¿no? Claro, es mucho. Digo, a veces que nosotros, así participando en organismos de derechos humanos, hemos hablado con gente de otros lugares, siempre resulta llamativa la cantidad de muertos que hay. En otras ciudades ha habido menos. Tan lamentable una muerte como 100, como 10.000, ¿se entiende? Sí, sí. Pero lo de Mercedes es muy llamativo, que es una consecuencia de que haya tenido una militancia tan fuerte. Es decir, que haya habido mucha gente que también intentó un proceso de transformación. Y del otro lado hubo gente que también creía en otra cosa, que sin lugar a dudas ¿no? lo llevó a un proceso tan tremendo como el terrorismo de Estado. Esa para mí es la palabra clave en ese proceso, porque vos, David, decías bien, hubo golpes militares en Argentina desde 1930 en adelante, para no irnos más atrás en la historia, porque el siglo XIX también es muy complejo al respecto, pero de 1930 en adelante hubo más años de gobiernos militares que de gobiernos civiles, democráticos o civiles por lo menos. Sí. Y sin embargo ninguna había sido tan tremenda. ¿Por qué? Porque la dictadura de 76-83 aplicó una doctrina que es la del terrorismo de Estado. Es decir, el Estado, el que se supone que nos da la protección a todos los ciudadanos, se convierte en justamente el que agrede a los ciudadanos. ¿Está bien? En base a la idea que sea, no importa cuál era el proyecto, si pensaban que iba a ser un país mejor, yo no lo creo, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Pero aplica eso, que es una cosa tan terrible, ¿no? Es decir, que las Fuerzas Armadas se vuelvan contra sus ciudadanos, que de algún modo traicionen su misión, lo que es lo que tienen que hacer. Se supone que las Fuerzas Armadas protegen al conjunto del pueblo y de la nación, ¿no? Por lo contrario, y eso fue... Hablando de esto, de familias mercedinas que terminaron quedando de un lado siendo víctimas y de este terrorismo de Estado, y que con esta presencia tan fuerte de mercedinos como es la de los dos miembros de sobre 3 de la primera junta de gobierno de la dictadura. Yo ayer por la mañana hablaba con Marilena Bojorge y me contaba un poco su situación particular y cómo fue ante el secuestro de Estela, de su hija, a visitar a la hermana de Jorge Rafael Videla, Marta, porque fueron compañeras de escuela incluso, ¿no? Amigas, de familias amigas. En el caso particular de ustedes,
¿tenían alguna relación con alguna de estas familias tan cercanas, tan instaladas en la ciudad, como es la familia de los Videla y todo su, diríamos, su cuestión de hermanos y primos y como Agosti lo mismo, ¿no? Porque, bueno, Agosti hubo un sobrino, ¿no? Está en el listado como asesinado. Claro. O a dónde recurrieron, en el caso tuyo, Javier, tu familia, porque vos ya en el 77 sos detenido, ¿no? Sí, Al otro año, fines del 77, creo. ¿Tu familia recurrió ante familiares, familias de esta gente cercana a los miembros de la dictadura? ¿Vos, Virginia, recurriste cuando lo llevan a Martín o buscaron por otras vías? No, bueno, justamente, mira, un poco retomando lo que vos decías antes, este tema de las dos iglesias, ¿no? O sea, como que había, a mí en un momento, yo tuve el apoyo de algunos miembros, de alguna gente de la iglesia. Lo que pasa es que a mí me parece, a mí otra cosa que me conmueve mucho es esta cuestión de que Jorge Videla, que no quisiera ni siquiera nombrarlo, tuvo el consenso de mucha gente. O sea, mucha gente, no solamente en Mercedes, mucha gente aplaudió. Aplaudió eso, o sea, y siguió aplaudiendo. Y mucha gente todavía hoy sigue pensando. Eso todavía como que me estremece más todavía, pensar que esas personas tienen consenso, que hay gente que los apoya, que siguen pensando. Entonces yo en ese momento hubo gente maravillosa, gente que ni siquiera, a veces yo ni siquiera me atrevo a decir el nombre para no comprometerlos, viste, ya pasó tanto tiempo, pero igual, gente que me ofreció su ayuda. Martín no podía laburar, yo tenía por suerte a mis viejos, pero había gente que, bueno, ¿sabes quién? Él sí lo puedo nombrar porque es un militante, el Negro Benítez. El Negro juntaba dinero, y ya estábamos en plena dictadura, y me lo traía a mi casa, para que porque yo no podía laburar tampoco. Yo vivía para ir a verlo a Martín a Sierra Chica o a donde fuera. Claro. O a donde fuera. Con una nena vos. Con Magdalena, claro. solamente. Entonces hubo todo un grupo de gente, y no solo militantes como el Negro, claro, sino otra gente, perfil bajo, que a mí, yo me sentí muy apoyada. Es más, yo estaba en Sierra, y eso es como la contracara del horror, es la contracara de la solidaridad que surge. Yo me acuerdo, yo estaba en Sierra Chica, que tenía que esperar hasta 10 horas para entrar, con temperatura bajo cero, con la bebé y mucha gente me decía, ¿y a vos te traen amigos? Sí, a mí me traen. O sea, yo no puedo decir, pero también sabía que había un gran círculo, que cuanto más lejos, mejor. Claro. ¿Te imaginas de mí? Que tenía nada más, entre comillas, que mi compañero preso. ¿Te imaginas lo que sería para los que tenían sus hijos desaparecidos? Claro. Bueno, o sea, Claro, hubo Martín también un vacío. Siempre estuvo blanqueado, diríamos. Martín estuvo blanqueado. Nunca estuvo en la figura de desaparecido, claro, o siempre estuvo bajo el Poder Ejecutivo Nacional. No, o sea, ellos sacan el primer, o por lo menos el primero que yo conozco, el primer decreto de poner a la gente que estaba detenida como Poder Ejecutivo Nacional es, creo que a principios de mayo. Claro. Que ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta que la cosa venía para largo, que no era para un mes y medio. Claro. Y además ya sabíamos todo lo que estaba pasando. Y bueno, y uno no sé, no puedes dejar de pensar en... Por eso yo digo, acuerdo con Javier lo que él dice de que lo que importa es lo que hizo en vida, pero lo que pasa es que esta muerte es muy significativa también, es muy fuerte. Es muy fuerte porque es como que se muere un símbolo. Él admitió ser un símbolo, él quiso ponerse en ese lugar. No es que nadie lo puso. ¿Por qué admitió ponerse en ese lugar? Eso lo sabrá él. Juicios de la Junta, distintos procesos después ya en los últimos años, que termina siendo Videla preso ya perpetua, ¿no? Por 50 años, creo que fue la última condena que recibí, por eso estaba en Marcos Paz. La primera esperaron, claro, el juicio de la Junta en el 85, lo mismo. Después, bueno, el indulto de Menem. Digo, ¿esperaron en algún momento, vos, Javier, esperaste en algún momento que hubiera un arrepentimiento? ¿O conociendo el paño, podemos decir, no, sabías que... Y como se ha hablado mucho ahora, que se llevó tantos secretos, ¿no?, a la tumba, y que por ahí se podría haber descubierto un montón de más cosas.
Observando su comportamiento, no, evidentemente no. Su comportamiento cuando volvimos al sistema democrático, claro. ¿no? Es decir, esa conducta tan soberbia de negar todo, de no aceptar nada, no solo de él, lamentablemente, creo que en la cúpula de las Fuerzas Armadas que actuaron en la época de la dictadura fueron todos, me parece. Sí, sí. Quizás ¿Qué particularmente... pacto de silencio? Fue ¿no? un Que pacto han de firmado. sangre. Un pacto de sangre, más que de silencio. Se habla de Pero eso, muy ¿no? fuerte. Sí, sí, sí. Porque muy después de fuerte. tantos años que no haya, que se rompa, que no se rompa, Claro. salvo, Yo pero increíble. muy... Alguna vez tuve la ilusión, todavía me queda alguna, de que algunos de ellos, ¿no?, sean capaces. A ver, los seres humanos pasamos por nuestra vida por diferentes momentos, circunstancias. Creo que tenemos la posibilidad de madurar y mejorar o no. Creo que un proceso de maduración de algunos de ellos haría muy bien yo no sé si a mejorar la calidad de nuestra sociedad, pero sí por lo menos a mitigar un poco el dolor de los familiares de los desaparecidos, si dieran datos concretos de dónde están enterrados. En algún caso, como por ejemplo acá en Mercedes, lo conocemos todos, ¿no? Malena Bojorge, cuando al fin aparecen los restos de Estela, su Claro. hija, Fue 2008, ¿no? Se lo termina de más o menos de sí, de 2008. encontrar y Un poquito más, por el sí, trabajo sí. de los antropólogos se logró Por ahí, sí, pero me parece un poquito más. Sí, sí, determinar que eran los restos de... Sí, sí, gracias al esfuerzo de la propia familia, pero también al trabajo del Sí. equipo argentino de antropología Claro. forense, que realmente Sí, sí. es muy, muy digno de lo que han llevado en este país, ¿no? Pero yo recuerdo que ella me dijo que a pesar del dolor, nos dijo, creo, mucho, que a pesar del dolor, no dejaba de ser un alivio, era como que ella había cumplido al fin Claro. con encontrar... Había cerrado un poco... Exactamente, que es una cuestión muy humana. Claro. Entonces a todos los que estamos en contacto con familiares desaparecidos, ¿sí? No sabe lo terrible que es eso, ¿no? Entonces la esperanza que siempre he tenido, digo, con respecto a tu pregunta, no sé si de Videla particularmente, Sí, o hubiera de- sido bueno porque quizás él sí tuviera muy Por buena este información. símbolo que decía Virginia, que Exacto. significó Videla, ¿no? Pero si hubieran sido capaces, ¿no?, de dar algunos datos, no hubieran borrado la barbaridad que hicieron, digamos, la cantidad de muertos que produjeron, el dolor que produjeron, pero al menos, si hubieran tenido el mínimo gesto, hubiera tenido Videla, y lo podrá tener hoy alguno, ojalá que alguno esté escuchando esto y sea capaz de hacerlo, de tener la capacidad de un arrepentimiento cristiano o de la fe que tenga o no tenga, ¿no? Pero que aunque sea en términos humanos sea capaz de brindarle eso a determinada cantidad de familiares, al menos creo que aliviarían su alma, no, digamos, y mejorarían por ahí un poquito, ¿no? Ay, perdón. Sí. No, digo, porque tenemos que ir cerrando. Quería agregar una cosita Sí. a lo que dijo Javier, que, o sea, mi punto de vista es que yo ya, no, realmente no espero, ni me interesa. O sea, a mí lo que me interesa ahora es que se abran los archivos, porque los archivos están. Entonces, quien tenga la posibilidad, digamos, o la capacidad política de hacer abrir los archivos militares, o no sé la parte técnica cómo Sí, es, sí. pero los datos están en algún lado. O sea, cuando nosotros decimos, se lleva los secretos, sí, se los lleva él, como se los llevan tantos. Porque, bueno, estamos hablando de este hombre, pero hay muchos más. Seguro. Y muchos más que, o sea, que no son militares, que son empresarios, que son otras ramas civiles, Seguro. ¿no? Y mucha gente tiene datos y secretos, pero no podemos estar esperando que se les ocurra decir los secretos. Claro. Entonces, acá a mí me parece que porque el arrepentimiento, ¿qué es? El arrepentimiento es reparación. Si yo no lo puedo reparar, y bueno, lo siento mucho. Y si lo puedo reparar, lo reparo. Y entonces, si está en la mano de alguien repararlo, es muy bueno, es lo concreto que decía Javier. Digo, yo no lo espero ya, no lo espero porque creo que ya pasó, bueno, Sí, vos muy sabés, difícil. ya pasó demasiado tiempo y ya el momento ya está. Y no sé si tampoco reparar nada, porque la vida no se repara. Sé que Eso ya es está. difícil y que me lo hagan cortito, pero tenemos que irnos yendo. Sobre el entierro en Mercedes o no de los restos de Videla, ¿qué opinión tienen? ¿Creen que es un dato menor? ¿Creen que puede ser un lugar como, bueno, ha significado la ESMA para que al revés signifique, bueno, decir, ahí están los restos La verdad, esperemos el último dictador Ujú. que tenga la Argentina por su historia, su vida institucional, Ujú. como república? ¿Cómo lo ven?
creo que, a ver, en primer término, tiene el derecho a tener una cristiana sepultura, ¿no? Más allá O más de bien sus familiares tienen el derecho a enterrar. enterrarlo, sí, él Ya no lo tiene hace, ningún pero, derecho. Sí. yo creo que ellos, pero él particularmente como símbolo, no fueron capaces de, en primer término fueron capaces de matar, pero encima en muchos casos, el caso de los desaparecidos, no fueron capaces de darle a los familiares de los desaparecidos sus restos para que pudieran enterrarlos en la fe cristiana o en la fe que sea o la creencia que tuvieran. Lo cual es terrible humanamente, ¿no? Ellos no fueron capaces de hacerlo. Yo creo que tienen el derecho a hacerlo. Sí creo que en Mercedes, ¿no? Provocaría, se nota, que provoca en determinada cantidad de gente una cierta reacción. Entonces, por ahí los familiares harían bien en buscar algún otro lugar, me parece. Virginia, sí. No, yo creo que bueno, que es... a lo mejor nos hace bien a los mercedinos mover todo esto un poco. Y de hecho sí, que lo entierren donde quieran, o que lo cremen, o que hagan lo que los... Por eso digo, el derecho es más de los familiares casi, porque él ya está muerto. Pero creo que también, bueno, va a generar todo esto que está generando. Y está bien que sea así. Me parece que está bien que sea así, porque se mueve una cosa muy fuerte y entonces está bien que genere en los demás cosas fuertes. Algunos dirán repudio, otros dirán otras cosas, no importa. Es lo que genera. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero hay un sentido político. Y entonces, en última instancia, el sentido político es... a ver qué hacemos con eso, como dijo Javier también y como dijo un nieto recuperado, Goncalves creo que es, la muerte ya está, lo que importa es lo que hizo con su vida y cómo esa huella que deja, ¿viste? Que se puede seguir. Javier, Virginia, muchas gracias. Sé que es difícil siempre estar hablando con familiares, bueno, el caso tuyo, Javier, que lo viste en carne propia, además la tortura y el encarcelamiento. Pero creo que las nuevas generaciones que se van incorporando, yo hablaba con algunas de mis hijas que tienen 16, 17 años, y hay jóvenes que no sabían que Videla era mercedino. Claro, mira vos. Y eso que hay trabajo, Que hay trabajo en las escuelas y todo, pero sí, mucho. Igual la vida sigue, David. Seguro. Y quienes tuvimos la suerte de sobrevivir esa etapa, tenemos la obligación de dar testimonio de ello y de generar las mejores condiciones ahora. ¿Está bien? Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a la primera pausa y vamos a seguir con este Pensar en Voz Alta, hoy dedicado a esta temática, al fallecimiento del dictador Jorge Rafael Videla. La Catedral de Siempre, la tienda de las cosas lindas. Pijamas y camisones, salidas de baño de toalla y polar, pijamas infantiles Elemento, pullovers Mauro Sergio, camperas de abrigo niño y adulto. Calle 25 entre 22 y 24. La Catedral de Siempre, la tienda de las cosas lindas. Stars back in the sky. Take a chance. ¿Querés renovar tu casa? Ahora con Casa Domingo de Grutola es más fácil.
toda la línea de muebles que siempre quisiste tener. Sillones de 3 cuerpos, placards, modulares, sillas tapizadas, sillas clásicas, mesas de living, respaldos y tapizados para somiers. También juegos de comedor, bajomesadas y alacenas. Juegos de biblioteca y todo lo que busques para darle a tu casa la renovación que necesita. Acércate a Casa Domingo de Grutola y pregunta por nuestros planes de pago. Casa Domingo de Grutola, en calle 2, esquina 19. La esquina que te conviene. Seguimos en Pensar en Voz Alta en este programa dedicado, porque recién se hablaba en el bloque anterior, ¿no? a que todavía falta mucho de verdad, de justicia y de memoria, no perder la memoria, a recordar, aunque algunos, y lamentablemente periodistas que hoy marcan tendencia, ¿no? Dicen que hay que dejar de joder con el tema de los derechos humanos y hablar de la dictadura. Y lamentablemente, a partir de la muerte de Videla, vimos en las redes sociales cómo se llegó a poner la foto de Videla diciendo: se nos fue un prócer, gracias por los servicios prestados, general, con un crespón negro. O sea que hay sectores de la comunidad argentina, y también mercedina, no miremos por otro lado, no seamos hipócritas, que estarían deseando lamentablemente la vuelta de un proceso como el que arrancó en el año 76. Para charlar también de lo que significó la figura de Videla, como arrancamos con Virginia y con Javier, allá por el año 76, con hoy una militante, una trabajadora, docente del Partido Obrero, pero que también tiene en su haber de una hermana desaparecida, pero que recién lo mencionábamos, fueron sus restos recuperados no hace mucho, hace unos años, tan solo en 2008 creo que fue, Patricia Bojorge. Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como hablábamos con Virginia y con Javier, ¿qué yo me río porque vos decís hablar de Videla. El viernes 17 vos, ¿qué sentiste? ¿8:30, 9:30 o cuando te enteraste de...? Mira, vos sabés que a lo mejor en las circunstancias en que me entero porque estaba trabajando, digo, pucha, ¿por qué no llegó al juicio de la Cacha, que es el juicio donde estuvo detenida mi hermana, y que recién ahora, bueno, es tomado por el Tribunal de Rosansky, pero se cerraba la fundamentación de la sentencia a una mega causa de centros clandestinos de La Plata, y bueno, y comenzaba el estudio y supongo que estaría saliendo medio a fin de año el inicio del juicio. Si bien en ese juicio supongo que Videla no iba a ser condenado, yo interiormente sentí la necesidad de condenarlo, porque yo lo considero, a pesar de que mucha gente por ahí, bueno, toma cadena de mando, dice el área de acción le correspondía a fulano de tal, que en este caso es Arias Duval y que se murió, ha muerto unos cuantos represores del circuito Camp. Claro, porque, a ver, digamos La Cacha, que fue un centro clandestino, funcionaba en La Plata y estaba bajo la policía. La Cacha, no te explico. O el regimiento del 7. No, La Cacha, te explico. La Cacha es el centro clandestino en sí, funcionaba en un predio perteneciente al servicio penitenciario de Olmos. Claro, el penal 1 y el penal 8. En un determinado sitio de ese predio funcionaba la ex Radio Provincia, la primera radio provincial, que había sido abandonada en el año 75 porque las instalaciones se habían trasladado a Villa Elisa con mejores antenas, mejores equipos de transmisión. Así que eso estaba bajo el cuidado de la guarda del servicio penitenciario. Pero de acuerdo a lo que yo he leído de la causa, se le imputan responsabilidades al 101 del Ejército de Inteligencia, que era quien coordinaba las acciones. ¿De quién? Del Batallón de Inteligencias de Marina número 3, de algunas comisarías que actuaban ahí, como la Comisaría 8, la Comisaría 5, del Regimiento 7. A mí se me van a escapar, por supuesto que se me van a escapar,
Pero, y aparte, venían derivados de otros lugares, por ejemplo, de Gada, han venido de la zona de Mar del Plata, de la Cueva, distintos detenidos. Terminaban en el que en algún momento claro. habían sido estudiantes universitarios. Estela en realidad es secuestrada acá, en tu propia casa, pero termina la cacha y no fueron, digamos, eran de La Tablada. No, ¿de dónde te eran? explico. El Acá grupo de hay dos tarea. acciones. Nosotros las acciones las iniciamos, digamos, la denuncia de mi papá la va a hacer por una situación y por otra. Pero en realidad, mi hermana es detenida en Mercedes, Sí. pero la gente que la viene a buscar es de La Plata. Es decir, Ah, la cabeza de propiamente de La inteligencia, Plata. según mi hermana más chica que hace los interrogatorios, es un tipo muy bien formado en la manera de indagar, aunque los procedimientos son de patota, en el momento de interrogatorio, que ella lo va a escuchar, el tipo es un tipo de inteligencia. Así muy parsimonioso para hablar. Bueno, el tema es que se la van a llevar a La Plata y evidentemente ingresa porque hay testimonios de gente que reportan el ingreso o que escuchan los nombres, Claro. tanto de Carlos Alberto Weber, 48 horas antes, como el propio de mi hermana. Es decir, que directamente la trasladan a ese centro. Lo que nosotros nos vamos a enterar poquitos días después, cuando ocurre todos estos hechos, mi mamá viaja a La Plata a avisarle a la mamá de Carlos Weber, que era platense, de la situación que había pasado con Estela. Y entonces ahí dice, uy, le tenían que dar, el fin de semana tenía que venir, estaba haciendo el servicio militar en el batallón 601 de comunicaciones, y justo no le dan el franco. Le llamó la atención porque era como que no había mucha plata, iban a comer los fines de semana. Claro. Entonces, cuando se dirige, lo atiende un tal Falcone, que era el responsable, y dice, no, dice, lo mandamos con una comisión a Radio Provincia LS11, no, de terror, bueno, pero la gente no sabía qué pasaba en ese sitio, Claro. y desertó. Es decir, un grado de cinismo total. Sí. Bueno, Claro, porque era el predio, como evidentemente vos decías, ahí donde nos funcionó enteramos Radio que Provincia. el 20 de junio, después la vida te va a traer satisfacciones dentro de la que es la propia desgracia, que te la voy a contar más adelante, si querés. Lo que va a ocurrir después es que a raíz de esta situación, evidentemente mi hermana no ha colaborado en nada, en el sentido de que no han podido sacar ninguna data, entonces caen sobre la familia. Si el circuito estaba muy cerrado, porque si no hubieran ampliado las búsquedas, pero se limitaba nada más que a mi persona y a la de mi pareja Guillermo Canepa, es decir, no hacia otros hermanos, no hacia otros campos de relaciones conocidas de la familia, tal vez con mayor compromiso político, mayor nivel de militancia. Yo creo que eso les ha dado mucha bronca, y aparte después me he enterado por testigos cosas terribles que le hicieron. Y bueno, y después entonces viene un intento de extorsión hacia mi papá, pero los tipos van a aparecer encapuchados, con las luces apagadas, se le meten en el auto, le piden un canje de prisionero, le garantizan que a mí me van a liberar. Por supuesto que mi papá no les cree, pero le dice, no, yo nunca accedería a una cosa así, de cualquier manera no tengo relación con mi hija, se fue de casa. Intentó ganar un poco de tiempo hasta que yo tuviera familia y bueno, como se dan cuenta, amenazan con secuestrar a mi mamá y a mi suegra. Ajá, Pero bueno, uno no puede creer que van a hacer semejantes cosas personas muy mayores. claro. Sin embargo, cuando llegan a la casa de mi suegra encuentran un papelito que decía, es un varoncito y nació bien. La única que tenía contacto conmigo era mi mamá. Bueno, evidentemente eso estalló, los hizo estallar a estos tipos. Así que a ella la van a secuestrar a la noche tarde con mi cuñada y la dejan 2 meses después de que la... 31 de agosto. A mi hermana entra en el 1 de julio y se la llevan en la madrugada ¿De del 2. julio o de junio? 1 de julio, De julio. a las 11:30 de la noche. O sea, se la casi llevan en la 2 meses- madrugada del 2. Casi 2 meses después van a la casa de tu suegra. 2 meses después van a la casa de mi suegra, supuestamente la llevan a ese destino por relatos posteriores, lo van a buscar a mi papá, la misma patota, pero esa patota es de Mercedes. En ¿Sí? ese caso ya eran de Tanto Mercedes. las personas que intentan extorsionarlo, que todo surge a partir de una entrevista por pedido de paradero que mi papá le hace a Rojas Alcorta el día 5 de agosto. Recordemos a la teleaudiencia, Rojas Alcorta era el teniente coronel jefe del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes en el año 76-77. Sí, un hombre ¿No? terrible, terrible. Uno después va a poder recuperar cierto accionar del regimiento de Mercedes. Es decir, ahí se interviene la patota, donde el responsable de inteligencia es Durán Sáenz, y donde conocemos muchas personas que pertenecieron al operativo. ¿Por qué? Porque al cruzar información con Vesubio, papá va a decir proximidad de Tablada, no va a poder decir
es un centro clandestino, un chupadero en el Claro, Vesubio. porque no sabía. Sí, habla de uno de que los existía chalecitos. eso incluso. Aparte la situación, ya entraron a las patadas, a las piñas, a los golpes y después a la tortura, y lo tuvieron muchas horas torturándolo y diciéndole no la va a ver más, no la va a ver más, es decir, pero en un sentido vengativo, porque ella sabía que un padre no va a vender nunca un hijo, es decir, nunca iba a acceder a una cosa de esas características, ni a un hijo, y te digo, esto lo rescato porque tampoco iba a vender a un yerno, Claro. a un yerno, a un nieto o a lo que fuera. Es decir, si el destino quiso que le tocara lamentablemente a mi hermana, bueno, le tocó a mi hermana, pero él no iba a hacer una cosa así, no se iba a someter a pesar de dolor a una extorsión de esa índole. Por eso te digo, acá se van a cruzar entonces distintos accionarios, el de Regimiento C de Mercedes, esa relación a mi papá, mi hermana y mi cuñada. Para retomar, Sí. vos esperabas, o sea, esto que decía cuando hablábamos de Videla, que en este juicio que se abría para cerca de fin de año sobre lo que fue el centro clandestino de La Cacha, donde estuvo detenida tu hermana, que quizás Videla no iba a ser directamente imputado en ese hecho, pero sí, por ejemplo, se iba a ventilar todo esto que estás relatando. Claro, yo no sé La cuál es el valor participación probatorio en cadena de mando. Yo entiendo que las cadenas de mando muchas veces se condenan las cadenas de mando. Y tal vez a muchos partícipes inmediatos, custodios, gente que estaba en el centro, hasta propios torturadores, si hay muchos testimonios y hay una identificación. Lo que pasa es que es muy difícil muchas veces identificar porque, a ver, es muy cruel, pero cuando me cuenta un compañero cómo los tenían, y los tenían atados a elásticos de colchones durante el día. A la noche le tiraban los colchones, esposados. Le soltaban una mano para comer en jarritos y comían comida de regimiento, me decía, pero menos, siempre polenta, fideo y algún mate cocido con pan. Y estaban siempre en posición de reposo, le tiraban unas frazadas todas roñosas y encapuchados. Es decir, que al tener las dos manos esposadas muchas veces ni se movían las capuchas. Él lo que comenta es que cuando podía, en esos intervalos era muy, muy atrevido, no le importaba nada, corría un tabique que tenía flojo y quedaban cara a cara. Entonces hubo 5 días donde él tuvo la oportunidad de hablar con ella, de estar con ella, de verla. Es más, vos sabés que no, es como que no reconocía la foto, va a reconocer la foto de egresada, que está con el vestido del baile de egresado. Pero en una oportunidad, cuando se hace la señalización de La Cacha, años después, y la ve a mi hermana Malena, que es muy parecida, se emocionó y rompió el llanto. Es decir, evidentemente le trajo la imagen de mi hermana Estela. Bueno, él va a contar una serie de cosas que son muy crueles, porque la figura de estos tipos en particular, Videla, el grado de crueldad, a la máxima expresión, porque lo hacían conscientemente. Pero, es decir, si vos analizás la historia, desde la cobardía, porque actuaban de noche en la oscuridad, cubriendo sus rostros, con itacas, como dice mi hermana, había como 7 itacas colocadas en la pared, cuando ella entra, venía de la casa de una compañera, en total cobardía, porque así cualquiera es valiente, es decir, muy poco hombría de todos estos tipos, y después con todo tipo de excesos y maltrato. Es decir, que ahí hay una especie de goce morboso, perverso, diría yo. Ahora, hay toda una serie de personajes que van a acompañar este proceso siniestro, por eso es siniestro. Pero Videla es la máxima expresión de ese grado de perversión, de ese grado de crueldad, sin ningún tipo de compasión. En lo personal, a mí, ya decir, son desaparecidos, no tienen entidad, hay un grado de frialdad y caradurez total, de decir, no me hago cargo de nada. Se creyó que tenía el poder divino, no sé. Si uno lo tuviera que comparar, bueno, yo lo dejo al lado de la religión, ¿no? Pero en la antítesis es el anticristo, y nadie quiere tener al lado de la tumba de un familiar amado un anticristo o algo demoníaco. Eso es mi impresión y mi visión. Yo he leído mucho. Lo nuestro, si se quiere, es consuelo en el sentido de que pudimos hacer una recuperación del cuerpo, de que tuvimos, cuando se abrieron los juicios por la verdad, elementos para poder investigar, y nos dimos con gente muy humilde que pasó por esta situación, en la mayoría eran obreros de fábrica, que pudieron contar y no tuvieron problema en salir a testimoniar. Y eso nos fue dando indicios para encontrar las sepulturas y finalmente hacer las exhumaciones y poder determinar la identidad. Pero cuando uno lo compara con
porque cuando uno investiga, investiga todo, quienes estaban al lado, así empieza la investigación. Claro. Y te agarran escalofrío. Hay familias diezmadas, 4 o 5 personas de la familia. Es tremendo lo que han hecho estos tipos. Hay, por ejemplo, el juez Bettini, un juez que inclusive era profesor en la facultad. Secuestran a él, secuestran al chofer, a 4 personas en la casa. Pero después van y secuestran a la madre de 83 años. Entonces intercede el marido de una hija, que es Marino. Y cuando sale lo chupan y él también desaparece. Siendo marino. Siendo marino y un tipo que tenía una muy buena reputación en la marina, digamos. Claro, a lo mejor no entendía todo este proceso, ¿no? O no alcanzaba a ver realmente cuál era el alcance de todo este proceso. Justamente en la charla anterior Virginia decía, cuando se vino el golpe no pensábamos que iba a ser de esta tan sangriento, tan atroz, que iba a llevar todo el tiempo que llevó, pero bueno, en el caso de ella, a los 2 días prácticamente que se dio de cara a eso, porque a los 2 días del golpe, el 26 de marzo, es detenido Martín Caracoche, su Pero y esposo. yo te explico, Vos, ese día... vos sí. que estabas embarazada, que... No, yo estuve embarazada después, mira. Ese día del golpe, necesariamente a mí me pasa en la clandestinidad. Pues imagínate, si yo era, mira, ni hablaba la que era vos con, era mi hermana Silvana, que ni entró en esta película. Y digamos, la más eufórica que hablaba, que estaba con la juventud. Yo simplemente tenía una militancia muy cerrada en los barrios, porque era muy trabajadora y muy callada, nunca exponía un discurso, y había entrado en la coordinadora del centro de estudiantes, dentro del centro de estudiantes, era delegada del curso, con Juan Ignacio Holman, y después, en algún momento, cuando empieza, ¿te acuerdas cuando fue el Mercedazo? Ya ingreso a la UE, Unión de Estudiantes Secundarios, pero era algo muy, viste, yo no te puedo decir que era una militancia sana. Mercedazo fue año 75. Claro, se cruza el avión, me acuerdo que íbamos marchando con los brazaletes, los los hice yo los brazaletes. Digo, pero era una cosa muy incipiente. Vos ponete a pensar, se abría recién un proceso de participación. No existían antes los centros de estudiantes, si se quiere. Era una cosa muy sana, como podría ser ahora, una participación muy sana. Y entonces de repente ese día, el mismo 24, lo van a buscar a Guillermo, y lamentablemente Guillermo estaba en Mercedes. Pero no lo encuentran en la casa, andaba vagueando por ahí, pues fue a la tardecita, cuando alguien le reporta, porque no sé si estaría en un club o qué, y mi papá le dice, no, mire, don Canepa, dele el documento, no creen en esta gente, dele el documento, dele un bolsito con plata y sáquelo ya. Y no salga por tren ni por nada, sáquelo por ruta. Porque papá ya la venía estudiando esto del golpe. Si bien no era un político ni nada, era un autodidacta, ya venía olfateando todo lo que venía detrás. Lo que podía venir. Bueno, esa noche vamos a dormir los dos, nos van a llevar cerrados a un lugar. Yo era la primera vez que escucho la palabra cerrado. Miraba la punta de los pies y caminaba nada más. Recuerdo haber pasado un puentecito de una zanja. Después supe en la casa de qué señora estuve, una señora muy mayor. Al otro día me vuelven a sacar y supuestamente vuelvo, porque era un poco evaluar la cosa. Y mamá dice, mira, vino a la casa de una vecina, un suboficial, que la hermana es muy amiga de esa vecina, y dijo, por favor señora, por favor dígale a la señora de Jorge que saque a su hija Patricia porque está en una lista negra, junto con Guillermo. Una lista negra, si yo no sabía ni la connotación de lo que era una lista negra. Pero le dije, no, pará, lista negra yo, chao, me voy. Entonces fue todo un dilema, porque en ese apuro, mi papá que no, la otra que sí, y yo dije, no me importa, yo me voy, no me importa si me voy por tren, me voy caminando a dedo, que yo me voy. Entonces, bueno, ahí mi mamá me saca y salimos en tren, qué cosa loca, ¿no? Nos vamos a La Plata en tren, hacemos un transbordo creo que en Aedo, no recuerdo bien. Aedo, sí. Bueno, claro, yo me voy a la Boca del Lobo, por supuesto, pero allá no me conocían. Y todavía tenía 17 años recién cumplido. Así que, viste, me complicó la vida porque después quise anotarme en el normal 1, en el normal 3, dar materias libres y ya la cosa estaba altamente complicada. Altamente complicada. Nosotros vamos a tener, es decir, el militante de La Plata sí ya tenía cierto conocimiento de lo que pasaba y de que había centros clandestinos. Claro, pero vos habías caído de nivel de tortura. No desconocías eso. En junio nosotros estábamos muy alertados de todo esto, Claro. de lo que venía ocurriendo. La militancia en general de la gente se había reducido a pequeñas actividades de agitación. Y sí lo que se llamaban citas de encuentro para garantizar de que estuvieran vivos. Porque si de repente te pasaba algo a vos y vos conocías previamente cosas sobre mí, yo tenía que dejar ese trabajo, cambiar de casa.
Sí, sí. Generalmente ya tratábamos de no saber ni quién era el otro, ni dónde vivía, ni dónde trabajaba. Pero a veces por distintas circunstancias uno se enteraba, ¿viste? Ves entrar a alguien en un trabajo y te das cuenta que trabaja ahí. Patricia, cuando escuchás de algunos sectores y que algunos que nos estarán mirando y quizás están cambiando porque dirán, esto jodiendo con este tema y Sí. que por qué volviendo, pero que por el otro lado, no sé si habrás vivido esto que yo por lo menos vi en las redes sociales, de que algunos saludando y planteando que se fue un prócer con el fallecimiento de Mira, Videla. por favor. ¿Qué crees? A ver, si la gente, y eso seguramente que van a comulgar y se dicen cristianos. Yo te digo una cosa, no tengo nada contra nadie. Yo digo, les la margen de expresión. Yo saqué una nota. Yo no lo quiero. Que descanse en paz al lado de nuestros seres queridos. No lo digo por mi hermana solamente. Lo digo por nuestros seres queridos, ciudadanos de bien. Sí. Que han tenido una vida digna. Que han dejado algo bueno para la sociedad, para la comunidad y para su familia. Yo no lo quiero. No sé en dónde, no me importa. Después no me importa nada. Pero acá no. Ahora, yo voy a hacer un pronunciamiento y una manifestación verbal, porque creo que tengo el derecho a expresar mi repudio hacia su persona y a que esté aquí en el cementerio de Mercedes. Otros dirán, a mí no me importa. Bueno, a mí no me importa. El que dice no me importa tiene su derecho a decir a mí no me importa. Yo sé ponerme en la piel de los que vivieron las cosas, las atrocidades que vivieron. Yo no perdono, y mucho menos se puede perdonar a una persona que nunca se arrepintió de nada. Eso sobre todo. Número uno. Hoy, pero bueno, vos ahora estás haciendo este programa y a lo mejor yo recién cuando venía para acá me quería matar de la Sota que quiere presentar un proyecto de reducción de pena a los genocidas se colabora. Es un ingenuo. Mira, a quien ha participado de alguna audiencia en juicio de esta gente no puede ni abrir la boca. Porque si abre la boca se condena, más que perpetua, se condena a 1500 años de prisión por la cantidad de delitos que tiene en sus espaldas, porque son delitos. No solo fue delito de secuestro, de privación de la libertad, de tortura, de asesinato, de extorsión, de apropiación de niños, de apropiación de bienes. Sí. ¿Cómo me gustaría traerte una chica que vino a preguntar por su padre Vega? Javier Casareto debe saber porque estaba en ese centro clandestino. Lo que pasa a ella en la masacre de Corina. A ella la van a rebalear, una bebé es, y al hermano también. Termina en el hospital de Quilmes y no se le quieren dar a los abuelos. No, es terrible lo que le pasa. Por eso te digo, hay cosas tan sangrientas, escapan a la mente humana, de que se pueda tener un grado de perversión de tal magnitud. ¿Defendiendo qué? Ahora, todo, destrucción del país. Entonces, la gente que no quiere ver la historia, que no quiere ver los hechos, que digan esto zurdo, bueno, a mí personalmente no me importa. Es decir, a mí me importa que nosotros hoy tenemos un legado, memoria, verdad y justicia, y eso hay que profundizarlo. La muerte de Videla para mí no es la muerte, para mí todo lo contrario. Nos está diciendo, bueno, los tiempos en el ser humano son limitados. Yo lo decía al comienzo, ¿se hoy, cierra una página de la historia no, o sigue totalmente abierta no, para sigue seguir? más vigente todavía porque si ya han muerto otros, ha muerto Agosti, ha muerto Macera, pero él condensa esa expresión del terrorismo de Estado. Es la máxima cabeza, si se quiere, y a su mayor exponencia. Eso es lo peor del caso. Yo soy respetuosa. Ahora, lo único que digo, si acá lo traen, yo me manifiesto verbalmente, punto. Creo que tengo un derecho a libertad de opinión. Y si no hubiese libertad de opinión, opino igual, porque no le tengo miedo a nada. Este es el punto, no le tengo miedo a nada. Ahora, si después hay agresiones físicas, material, que se hagan cargo. Ellos saben que hay un sector que está muy dañado y que esos daños son irreparables. Son irreparables, lamentablemente es así. ¿Es resentimiento? No. No es punto y aparte y vamos a... No, perdón. Usted sigue siendo un asesino, usted no dio todo lo que tenía que dar, usted no devolvió el historial ni los cuerpos. Perfecto. Usted sigue siendo un asesino. Se sigue consumando el delito cada día que pasa. Sin ninguna, lo condena la justicia, más lo condenó la sociedad. Y bueno, y si acá en Mercedes hay gente que quiere adherir y que adhiera, él también convocó, hizo agitación a un golpe hace muy poquito. Sí, es un tipo que no sé si se cree el delegado de Dios, no sé qué es lo que se cree. Patricia, lamentablemente le llegó la hora como a todo ser humano. Te agradezco por este testimonio. Ha sido bueno, gracias a vos que me diste la oportunidad de hablar. ¿Vamos a un cierre?
¿Podemos ir a una pequeña pausa? Vamos a la última pausa y vamos a tratar de hacer una pequeña conclusión de este programa de hoy y de lo que uno tiene idea de decir. Vamos a la pausa. Lisuar Blanco Hogar, fabricante de blanquería, venta por mayor y menor. Como novedad, Lisuar incorporó sillones, rinconeros y sofá cama con mecanismo con colchón. Los modelos son de la línea italiana, rectos con tapizado en distintas combinaciones, tanto en tela como en ecocuero ecológico. Los almohadones son con placa soft y esqueleto con madera cepillada y encolado, lo que los hace más resistentes. Se trabaja en medidas estándar como también especiales. Lisuar los espera en Avenida 30, esquina 21. Adquiera estos productos en Casa Moleres. Casa Moleres, Ferretería Agroindustrial, calle 14, número 662, Mercedes, Buenos Aires. Teléfono 02324 422046. Email saniferret@hotmail.com. Hogar residencial geriátrico Un Nuevo Renacer. Un lugar atendido con la calidez y el respeto que nuestros abuelos se merecen. El lugar que cambiará por completo todo lo conocido hasta ahora en geriátricos. Calidez y dedicación personalizada. Amplias y lujosas habitaciones, baños, sala de estar, living y hermosos parques arbolados, piscinas, quinchos y mucho más. Personal altamente capacitado. Servicios de emergencias, traslados. El mejor lugar al mejor precio. Esperamos tu llamado al teléfono 02324 42 83 69 o acércate y conocenos. Calle 29, número 3505, entre 126 y 128. Bueno, vamos cerrando este pensar en voz alta, tema difícil de llevar, testimonios muy fuertes. Uno no quiere por ahí entrar en cuestiones que sean muy concretas de lo que vivieron, algunos en carne propia, otros por familiares, otros, como lo decía Patricia, que incluso tener esa situación de vivir de que en realidad fueron a buscar a su hermana, pero que en realidad la quisieron canjear por ella y por quien era su esposo en esa época, Guillermo Canepa, más conocido por todo el Chori, que quizás algunos televidentes no entendieron bien a quién se hacía referencia, a Guillermo Canepa, que fue esposo de Patricia Bojorge y padre de su hijo. Algo que durante todos estos años, más de 30 años, 35 años, estamos 36 años, 37 años del golpe, y con el retorno a la democracia, creo que no se ha vivido, no sé, son quizás contados con los dedos de la mano, algún hecho de venganza, de resentimiento, alguna puteada. Uno recuerda quién fue aquel ángel de la muerte, Astiz, en algún restaurante, por algún militante, algún familiar, algún amigo de algún torturado, desaparecido o asesinado por la dictadura. Pero justamente los organismos de derechos humanos, ni las fuerzas políticas, ni los militantes sociales han tenido una actitud beligerante y de venganza hacia lo que representaron todos estos asesinos, torturadores, apropiadores de bebé. Y creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Que justamente no fue lo que ellos dieron. Ellos sembraron el odio,
Ellos pusieron a una república de rodillas, económicamente, culturalmente, lo que hoy sigue siendo representativo de esa cultura del miedo, del no te metas, hoy sigue estando instalado en nuestra sociedad. Y en eso se ve Mercedina, uno la ve. Hubo el día miércoles, el día de la noche, una gran movilización, pero no todo lo que uno cree que debería representar. Tuvieron que pasar 20 años para que en Mercedes, en el año 96, recién la comisión de familiares y amigos de desaparecidos, asesinados por la dictadura, pudiera hacer un primer acto y pusiera en primera persona quiénes eran los desaparecidos y asesinados por la dictadura mercedinos. Eso es toda una señal de que todavía como sociedad nos falta un montón de maduración, que todavía como sociedad tenemos que seguir debatiendo estos temas. Nuestras generaciones futuras no pueden, y las actuales que van a empezar a votar de 16, 17 años en esta próxima elección, no pueden no conocer esto de nuestra historia reciente, que no han pasado 40 años de esto. No pueden desconocerlo, porque si no vamos a repetir en el futuro errores del pasado. El día domingo uno leía en un diario nacional cómo en Europa y en Alemania en particular los neonazis son terribles, cómo están resurgiendo, y a pesar de todos los juicios y todo lo que han significado, que hasta algunos dirán, pero estos judíos que siguen persiguiendo a los nazis, bueno, con 90 y pico de años, hasta hace un año atrás se los seguía encarcelando cuando se encontraba uno, y sin embargo el neonazismo en Europa y en Alemania en particular hoy es lamentablemente una realidad. Vamos a esperar de que acá surjan neos procesistas de acá a unos años, y que lamentablemente los estamos engendrando en nuestra sociedad. Esperemos que no, que la sociedad esté alerta, que la sociedad mercedina no mire para otro lado. Uno no dice de que no tenga un lugar donde pueda estar enterrado, porque los familiares tendrán derecho, como lo decía Casareto, como lo decía Virginia, y porque además nunca hubo una actitud vengativa, pero tampoco puede pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque Mercedes tiene a José Abdala, tiene a Estela Maris Bojorge, tiene a Carlos Martín Cardinal, tiene a Susana Victoria Falabella Abdala, tiene a Carlos Martín Gatica, tiene a Francisco Manuel Heredia, también a Ahmed Francisco Iriar, a Esteban Santiago Gea Quintana y a Ignacio Pedro Gea Quintana, a Enrique Panconín, a Jorge Roberto Pasadore, a Félix Eduardo Picardi, a Lucila Adela Révora de Pedro, a Lidriana Teresita Ribeiro de Goicochea, a Carlos Miguel Tillet, a Carlos Agosti, a Luis Eduardo Goicochea y a los tres, Reverendo Padre Dufo, Kelly y Liden, desaparecidos y asesinados por una dictadura que el viernes pasado quizás para algunos fue un relajamiento, para otros fue decir la lucha continúa por más memoria, verdad y justicia. Muchas gracias y será hasta el próximo jueves.